Muy, muy buenos días para todos y todas. Juan Carlos, ¿me confirmas? Hola, ingeniero, muy buenos días. Sí, señor, ya en este momento estás allí en vivo, apenas aparece en pantalla, ya puedes iniciar Listo, tranquilamente. listo, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos bienvenidos a este espacio. Es un espacio dedicado y dirigido a todos los directivos docentes y docentes de la entidad territorial Jamundí. También damos el saludo a otros directivos docentes y docentes de otras entidades territoriales que también nos están acompañando, de Buenaventura, de UCA, del departamento, y a todo el sector de docentes y directivos docentes del sector privado que también nos están acompañando. Este espacio lo vamos a desarrollar con el apoyo de nuestro licenciado Juan Carlos Cárdenas, docente del programa Todos Aprender en el municipio de Jamundí, y el espacio central va a ser orientado por el licenciado Idael Acosta, formador de la entidad territorial del Valle del Cauca. Como ya lo habíamos manifestado de pronto dentro de la invitación que se les envió, este va a ser un espacio dedicado para que ustedes o podamos reflexionar acerca de cómo podemos de alguna manera atender a nuestros estudiantes de manera remota, o partiendo del modelo de alternancia que ya en muchas entidades se está implementando, ¿no? Entonces, lo voy a dejar en manos del licenciado Idael para que arranque el espacio central del taller como tal. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, un afectuoso saludo para todas las personas, directivos, docentes, tutores que se han conectado en este momento para participar de esta conversación sobre flexibilización y armonización en el esquema de alternancia. Para mí es grato compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Acá tenemos el tema que vamos a ocupar, como ya le dije, estamos prontos a tener el trabajo en esquema de alternancia y eso requiere que de alguna manera vayamos preparando las condiciones para ello. La siguiente, Juan Carlos. El trabajo o la charla que vamos a tener ahora la vamos a direccionar en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, voy a referirme a las funciones didácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, un aspecto que aplica para cualquiera sea la modalidad, en alternancia, en educación remota, en educación presencial, pero que es fundamental para comprender los planteamientos que después se realizarán. Haré algunas precisiones en relación con la educación remota que hemos venido trabajando y finalmente me detendré en lo que tiene que ver con la alternancia, con ese momento presencial de los estudiantes en la escuela cuando estamos aplicando un esquema de alternancia. Por favor, la siguiente. El objetivo general de esta charla está en identificar un marco de actuación pedagógica para la planeación y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del esquema de alternancia. Y tenemos 2 objetivos particulares. El primero, reflexionar sobre el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje
desde las experiencias precedentes, educación presencial y remota, porque en ambas tenemos experiencia, y desde la estructura de las funciones didácticas. Y un segundo objetivo, que es el de identificar algunos aspectos a considerar para la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del esquema de alternancia educativa. Bueno, acá nos tenemos que detener un poquito. No puedo hacer una exposición supremamente amplia sobre las funciones didácticas, porque esto es solo de que podamos tener una mayor comprensión de las ideas que posteriormente se van a realizar. En primer lugar, hay que responderse qué cosas son las funciones didácticas y por qué las traemos a la luz en esta charla. Partimos del criterio de que toda clase es un proceso único e irrepetible. No hay dos clases iguales, aunque las dé el mismo maestro y las dé con los mismos estudiantes. Cada clase tiene su sello particular, dependiendo de todas las condiciones que se dan en el momento de su desarrollo, dependiendo del contexto de los estudiantes y de toda otra serie de elementos que intervienen allí. A pesar de que cada clase es un proceso único e irrepetible, como hemos dicho, hay unas fases o etapas que están presentes, independientemente de la modalidad en la que estemos trabajando, presencial, remota o en alternancia. Todo proceso de aprendizaje debe pasar necesariamente por tres etapas que debemos considerarlas desde el punto de vista didáctico. Para toda actividad humana, nosotros nos preparamos. Cada vez que tenemos que asumir la tarea de realizar alguna acción, debemos prepararnos. Eso lo hacemos todos. Y para que los niños puedan estar como protagonistas de sus aprendizajes en el centro del proceso de aprendizaje, como se ha planteado, es importante que nosotros los maestros tengamos en cuenta que para ello deben ser preparados. Luego que uno se ha preparado y en el momento en el que se trabaja, se desarrollan las acciones para las cuales uno se preparó, y en este caso, acciones para la construcción de nuevos aprendizajes. Y cuando los aprendizajes nuevos se han construido en los estudiantes, y me refiero a nuevos aprendizajes porque son conocimientos nuevos para el estudiante, aunque ya sean conocimientos que la humanidad atesora durante cientos y tal vez miles de años, pero para el estudiante es un nuevo aprendizaje. Luego, ese aprendizaje construido debe ser organizado en el sistema de conocimiento que posee el estudiante, debe ser fijado adecuadamente para que se esté en condiciones de poderlo utilizar y, por supuesto, allí tiene lugar la evaluación. Debo aclarar que la evaluación no es que tenga lugar solamente al final, sino, como lo hemos estado viendo a través del programa Todos Aprender, el Ministerio de Educación ha estado orientando como la evaluación es un proceso también para la construcción de nuevos aprendizajes. No estamos pensando en la idea de que se aprende y después se evalúa. Estamos pensando en la idea de que la evaluación forma parte de los procesos de aprendizaje. Sin embargo, eso no quita que al final de los procesos haya también que evaluar para ver qué tanto hemos podido alcanzar. En primer lugar, debo hacer algunas reflexiones, por lo menos de manera general, sobre cada una de estas funciones didácticas. Y empiezo por la preparación para la nueva materia. Condiciones previas. ¿Cómo hacer el aseguramiento de condiciones previas? Tengo la orientación hacia los objetivos y la motivación. O sea, hay tres elementos que contemplan prepararme para los nuevos aprendizajes. Asegurar condiciones previas, motivar a mis estudiantes y orientar hacia los objetivos. Condiciones previas se refiere a todos aquellos conocimientos, habilidades, competencias, actitudes que los estudiantes ya poseen y que pueden utilizarlos como herramientas para la construcción de los nuevos aprendizajes. Si bien algunos expertos en didáctica y en el campo psicológico han dicho que todo aprendizaje se debe construir basado en lo que los estudiantes ya saben, los procesos en la educación institucionalizada en la escuela son planeados
no son espontáneos. O sea, no podemos pensar que vamos a llegar al salón de clase, a la escuela, a ver qué saben los niños y vamos a construir los aprendizajes solo a partir de eso que ya saben. Porque tenemos unos estándares, tenemos unos referentes, tenemos unos planes de área y nosotros sabemos que hay toda una serie de objetivos que debemos alcanzar con los estudiantes. La idea es que yo debo explorar para este nuevo aprendizaje que debe construir el estudiante, cuáles son las condiciones que debía poseer, debo diagnosticar si se poseen esas condiciones y si no se poseen las debo crear. Por favor, la siguiente diapositiva, Juan Carlos. Sí. Aquí muestro esta secuencia. Lo primero que el maestro debe pensar, bueno, supongamos que quiero que mis estudiantes desarrollen competencias para producir textos con ciertas características. Lo primero que me debo preguntar como maestro es cuáles son las condiciones que deben poseer mis estudiantes para que puedan participar productivamente, de manera activa en la producción de texto, en la producción textual. Una vez que yo determine o identifique esas condiciones que pueden ser conceptos, que pueden ser procedimientos, que pueden ser ciertas habilidades, debo diagnosticar si mis estudiantes las poseen o no esas condiciones. Cuando digo debo diagnosticar, no me estoy refiriendo a aplicar una prueba diagnóstica. Ello es posible, pero generalmente el maestro, cuando identifica las condiciones que sus estudiantes deben poseer, esa interacción que tiene cotidianamente con los estudiantes le permite tener conocimiento de si los estudiantes poseen o no esas condiciones previas. Pero si el docente no tiene ese conocimiento de las condiciones que tienen los estudiantes, perfectamente puede aplicar un quiz o cualquier tipo de instrumento que le permita hacer el diagnóstico y determinar qué condiciones tienen y cuáles condiciones no tienen. Y allí, dadas las condiciones que ha explorado, que el estudiante no posee, que no o no recuerda, ha olvidado, porque es normal que en los procesos de enseñanza y aprendizaje las cosas se olviden, pero se tienen que poder recordar. Entonces hablamos de la reactivación de esas condiciones previas. Me refiero no a conocimiento que está proyectado a construir en el futuro, sino conocimientos, desarrollo de habilidades que según los planes de área el estudiante debe poseer del mismo grado o de grados anteriores o de la propia vida y que sean la condición esencial para sentirse preparado en la construcción de los nuevos conocimientos. Esas condiciones se pueden reactivar de forma implícita o de forma explícita. ¿Qué significa esto? Pues de forma implícita es cuando realmente los estudiantes poseen esas condiciones, se ha trabajado, yo sé que tienen los conocimientos, pero de pronto lo han olvidado y basta con una tarea muy sencilla para que la recuerden. Entonces, en el mismo proceso de construcción de los nuevos aprendizajes se puede reactivar la condición. Pero cuando la condición previa tiene muchas dificultades, digamos que los estudiantes no recuerdan nada o que no poseen ciertas habilidades, requieren de un tiempo mayor y entonces allí sí habría que dedicar formas dedicadas específicamente para ello, que puede ser organizar una clase en la que se aseguren esas condiciones o prever algunos talleres, algunas tareas, algunas actividades que los estudiantes van a realizar para asegurar las condiciones previas. Pero lo que sí dejo en precisión en el hecho de que antes de organizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, debo verificar, ¿sí?, si poseen o no las condiciones previas. ¿Podemos seguir? Bueno, aquí este es otro elemento que quiero destacar. Es la relación necesidades, motivaciones, objetivos de aprendizaje. En la actividad de aprendizaje se requiere tener motivación, se requiere tener interés. Y es frecuente escuchar decir a un docente, mis estudiantes no tienen motivación, no les interesa nada, no hacen las tareas que uno le está recomendando. Bueno,
La verdad es que la mayoría de los estudiantes que van a la escuela no lo hacen porque tengan ese interés por aprender. Muchos van porque los padres lo envían a la escuela, porque hay exigencias sociales o, como dicen algunos, para ser alguien en el futuro, lo cual no es tan cierto, porque de todas maneras van a ser alguien en el futuro aunque no estudien. Se requieren de motivaciones. ¿Y qué hago para lograr esas motivaciones? Bueno, pues en primer lugar debo decir que lograr que los estudiantes se motiven para los aprendizajes es una tarea indelegable del maestro. Los estudiantes que ya tienen motivaciones para aprender no necesitan mucho al maestro. La prueba de ello está en que la mayoría de los adolescentes que tenemos en nuestras escuelas pueden manipular un celular, pueden navegar en internet, manejan las redes sociales probablemente mejor que nosotros, y eso no se lo han enseñado en la escuela. Y eso no hubo un maestro para enseñárselo. La pregunta es, ¿por qué todos estos adolescentes han aprendido cosas que no tenemos previsto en nuestros planes de estudio? Porque constituyen necesidades. Y son las necesidades, cuando tenemos que satisfacerlas, las que nos llevan a crear los motivos. No se motiva quien no necesita. Cuando se identifica una necesidad, se toma conciencia de la necesidad de resolver algo, se toma conciencia de esa necesidad que tengo y surge la motivación que me permite plantearme un objetivo. Por lo tanto, esto es un elemento que debo tener en cuenta con motivo de la preparación de los estudiantes para los nuevos aprendizajes. No podemos llevar a los estudiantes a la construcción de nuevos aprendizajes cuando ellos no han sentido la motivación para hacerlo, cuando en ellos no se ha despertado el interés. Estimados maestros, perderían ustedes el tiempo tratando de enseñar a los que no les interesa aprender. Por lo tanto, la recomendación es que primero debemos propiciar que surja en los estudiantes el deseo de aprender, la necesidad de aprender, para entonces sí plantearnos objetivos y poder lograr buenos resultados en el proceso de construcción de los nuevos aprendizajes. Sin embargo, aquí no puedo decir, voy a darle una receta de cómo lograr una motivación, porque ello requiere de conocer muy bien a los estudiantes, porque ello requiere de conocer muy bien el contexto, la realidad que están viviendo mis estudiantes, su entorno familiar, su entorno de vida, cuáles son sus necesidades más apremiantes para que yo pueda vincular lo que están aprendiendo a sus necesidades. Cuando ellos sientan que lo que van a aprender le va a resolver situaciones que en la vida han tenido que enfrentar o que tienen que enfrentar todavía. Es muy importante que sobre esta temática se pueda profundizar. Solo dejo la inquietud en el sentido de que para lograr una motivación hay que hacer que un estudiante identifique la necesidad. Y cuando identifique la necesidad, seguramente surge la motivación y entonces estará en condiciones de plantearse un objetivo de aprendizaje. Pasemos a la siguiente. Quiero mostrar aquí lo que es la estructura de la actividad de aprendizaje. Esto es una estructura lógica. Cuando ya surge el motivo del aprendizaje, el surgimiento del motivo tiene lugar a partir de situaciones que se han dado en la vida del estudiante o de situaciones que han sido creadas como situaciones didácticas por el maestro para generar en los estudiantes una necesidad de ocuparse con un objeto de estudio, de ocuparse con un contenido. Y cuando ya se tiene la motivación, entonces tenemos que pensar en asegurar las condiciones previas. Bueno, aquí el orden pudiera variar, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo me pongo a asegurar condiciones previas sin haber logrado una motivación, lo más probable es que los estudiantes no sientan la necesidad de asegurar estas condiciones. Por eso puse en primer lugar la motivación.
Cuando ya aseguramos todas las condiciones, ahora sí debemos procurar la creación de una base de orientación para la actividad. Toda actividad de aprendizaje debe contar con una base orientadora de las acciones. Este término, base orientadora de las acciones, es un término traído de la psicología pedagógica. ¿Cuándo se considera que el estudiante tiene una buena base de orientación? Cuando en primer lugar conoce el objeto de su ocupación, el objeto de su actividad. Un estudiante que dice, profe, ¿será que usted me puede ayudar? Tengo una tarea, tengo dudas, no sé cómo hacerlo. Y cuando usted le pregunta su tarea, sobre qué trata, el estudiante le responde, es una cosa ahí de los senos y los cosenos, espere, le traigo la libreta para que usted vea. Primera evidencia de que no sabe de qué se está ocupando. Porque no es una cosa ahí de los senos o de los cosenos. Es la demostración de identidades trigonométricas, es la resolución de ecuaciones trigonométricas, es algo muy específico que no ha podido identificar. Tiene que conocer el estudiante de qué se va a ocupar. El estudiante que necesita mostrarle la libreta para que usted vea de qué trata la tarea, entonces ya no tiene conocimiento del objeto. Y eso es un problema de orientación. En segundo lugar, un estudiante que ya sabe de qué se ocupa, tiene que saber por qué se ocupa. No me ocupo de resolver una tarea por el mero capricho del maestro. No me ocupo de resolver una tarea para complacer a papá y mamá, para que me dejen tranquilo, para que no me vayan a castigar, ¿cierto? Debe haber una razón poderosa creada a raíz de la motivación que permita que yo me oriente a alcanzar un objetivo. Y debo tener suprema claridad sobre por qué debo hacerlo, qué se espera de mí, a dónde quiero llegar. Porque quien no sabe a dónde quiere llegar puede terminar en cualquier parte. En tercer lugar, forma parte de la base de orientación el conocimiento del procedimiento, o sea, la respuesta a la pregunta del cómo, ¿cierto? Un estudiante llega con una tarea, esta es la tarea que tengo, ¿qué tienes que hacer? Dijeron que había que leer y hacer un resumen. Pregunta, ¿qué es un resumen? No sé. Entonces, ahí empieza a estar desorientado. ¿Por qué se hace un resumen? ¿Por qué es necesario aprender a hacer resúmenes? Porque es la tarea que planteó el maestro. Ahí no hay una buena orientación hacia el objetivo. Porque uno no hace el resumen porque es la tarea que planteó el maestro. Uno tiene que aprender a hacer resúmenes para muchas cosas, para muchas actividades que en la vida, situaciones que se le pueden presentar a uno y que necesitan que uno pueda resumir las ideas. Ahora, ¿y cómo se hace un resumen? Probablemente no sepa cómo hacerlo. Eso es un problema de falta de orientación. Yo aprovecho este momento que estoy hablando del procedimiento para hacer referencia a un principio en didáctica que se llama el principio de las exigencias decrecientes. ¿En qué consiste el principio? Yo no parto de la idea de que el estudiante no conoce nada y entonces oriento la tarea con tantos detalles que el estudiante va a decir, pero hombre, con haber dicho que hiciera un resumen era más que suficiente, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo le digo a mi estudiante, lea este material y haga un resumen, de pronto para ese estudiante la orden que le estoy dando, la orientación que le estoy dando, no es suficiente, necesita un poco más de detalle sobre la tarea, sobre lo que se quiere, ¿cierto? Entonces, el principio de las exigencias decrecientes consiste en que usted debe dar la orientación por el nivel más general. Simplemente diga, resuelve el siguiente problema, por decirlo de alguna manera. El estudiante no entendió, ¿cierto? Entonces ahora empiezo a darle orientaciones más específicas, pero no las más específicas totalmente, simplemente le bajo un poquito al nivel de exigencia dándole un poco más de detalle y voy decreciendo las exigencias hasta llegar al nivel en el que el estudiante pudo comprender la tarea sin necesidad de dejarlo a un nivel demasiado detallado.
pero sí tiene que haber conocimiento por parte del estudiante de cómo se realiza ese tipo de tarea. Y el otro elemento de la base de orientación completa es que el estudiante sepa y pueda valorar si lo que ha hecho está correcto o no está correcto. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué tienen los estudiantes como criterio valorativo de la verdad? Cuando terminan el grado 11 y luego en la universidad, más bien en la universidad, antes de salir de la universidad, le hacen un examen de pensamiento crítico. Siempre me cuestiono un poco de qué pensamiento crítico vamos a hablar si no le damos la oportunidad a los estudiantes de construir un pensamiento crítico. Si siempre somos nosotros los que decimos lo que está bien y lo que no está bien, y no le damos la oportunidad de argumentar sus planteamientos. Digo esto porque cuando un estudiante está en la educación básica primaria, lo más posible es que el criterio de la verdad sea la palabra del maestro. Así usted puede encontrarse dos estudiantes de cuarto, de quinto grado, discutiendo sobre una tarea y diciendo, no, ahí está mal, debe ser de esta manera porque el maestro lo dijo. O sea, como el maestro lo dijo, palabra santa. No hay otro tipo de criterio para valorar si algo es cierto o no, que no sea la palabra del maestro. Bueno, ya en la parte de la enseñanza media, en bachillerato, un estudiante ya de un nivel un poco más avanzadito, ya va cambiando su posición, su criterio de la verdad, y ahora lo cambia por así está en el libro. O sea, ya no es solo así lo dijo el maestro, sino mire, busca el libro, aquí le muestro, mire que es así porque así está en el libro, como si los que escriben los libros no pudieran equivocarse, como si uno tuviera que compartir 100% lo que diga un libro. Claro que no es así. Usted tiene que valorar y tener criterios para definir lo que es cierto, lo que no es cierto, y no puede ser solo de porque así está en la literatura, porque si no, los procesos de construcción de saberes quedarían estancados para siempre. Bueno, no me puedo extender más en esto, pero quiero puntualizar algo. Una base orientadora contiene el objeto, el objetivo, el procedimiento y la forma en que el estudiante va a autocontrolar el resultado de su actividad. Después que ya se ha creado una base de orientación, entonces el estudiante debe buscar estrategias para construir los nuevos conocimientos. Hay que trabajar en la búsqueda de esas estrategias, y cuando esas estrategias se encuentren y sean representadas, o sea, se construya un plan de acciones, ¿sí? Pasamos entonces a la ejecución del plan. Encontramos unas estrategias, representamos ese plan de acciones, ese plan de actividades, ¿cierto? Después realizamos esas actividades y durante todo el proceso se debe ir controlando el resultado de cada actividad. Y como dije ahorita, a pesar de que a través de todo el proceso se va a ir evaluando y se va a ir valorando el resultado de cada acción, ya en esta parte final hay que hacer unas consideraciones retrospectivas y perspectivas. Debo mirar el camino recorrido, debo mirar el plan que he ejecutado y debo preguntarme si ese plan era el correcto, cómo pude yo encontrar el plan, cómo pude lograr resolver la situación de aprendizaje que me había planteado y cómo lo que he construido en este proceso me puede servir para procesos futuros. Esta es la parte más importante que es el mensaje metacognitivo, porque en definitiva el estudiante va a la escuela y el estudiante se ocupa es de aprender a aprender. La escuela no puede sino construir unos pocos saberes y basado en ello, teniéndolos digamos, como excusa, enseñar al estudiante a aprender de manera independiente, a ser autónomo, ¿sí? A construir sus propios aprendizajes, aun cuando no esté en la escuela y aun cuando no esté el maestro. Por eso es tan importante este momento y que allí ya, como parte didáctica del proceso, se puede hacer una valoración final del proceso.
Y todo esto está sustentado sobre la base de la satisfacción de necesidades. Si no hay necesidades, todo esto que he descrito aquí, todo este proceso no transcurre. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver qué acciones puede desarrollar el maestro como facilitador de este proceso. Pues es responsabilidad del maestro motivar mediante el planteamiento de un problema, de una situación. Hay que crearle los motivos a los estudiantes. Yo voy a tomarme el atrevimiento de detenerme un momento aquí en esta cuestión de la creación del motivo y les quiero contar una experiencia vivida. Alguna vez como profesor en la universidad me di cuenta que mis estudiantes no estaban tomando muy buenas notas de clase. Yo siempre enseñaba matemáticas y yo veía que mis estudiantes simplemente copiaban en su libreta los ejercicios y las soluciones. Y de todo lo que yo explicaba no quedaba una sola letra. O sea, mis palabras se las llevaba el viento. Al final le quedaban un poco de ejercicio resuelto en la libreta y eso no les servía para mucho el momento de estudiar. Llegué un día y le dije a mis estudiantes que yo estaba muy preocupado porque me había percatado de que ellos no estaban tomando buenas notas. Ustedes no se imaginan la reacción de los estudiantes. Me dijeron que yo estaba muy equivocado, que ellos realmente tomaban muy buenas notas. O sea, ellos no habían identificado que tenían necesidad de aprender a tomar nota. Así que si yo en ese momento me pongo a explicarle cómo tomar nota, estoy perdiendo mi tiempo en vano. Debo crearle esa motivación. Debe haber alguna manera. Eso lo lleva a uno a reflexionar. No se crea la motivación muchas veces en un momento dado, sino que es un proceso. Lo siguiente que hice fue que a la siguiente clase, en la próxima clase, me traje un teorema que yo de otra manera no lo hubiera incluido en clase, pero con esta intencionalidad lo incluí. Era un teorema que tenía una demostración, que exigía una demostración supremamente tediosa y larga. Así que escribí el teorema en el tablero y empecé a escribir la demostración. Mientras lo hacía, miraba por encima del hombro y veía que mis estudiantes estaban escribiendo todo cuanto yo escribía en el tablero. Cuando terminé, esperé un momento que ellos terminaran de escribir y les dije, por favor, que alguien me explique la demostración. Me dijeron, profesor, pero es que usted todavía no la ha explicado. Yo les dije, sí, es cierto que no la he explicado, pero ustedes tienen las notas. Yo creo que se pueden apoyar las notas porque las notas deben servir para explicar estas cosas. Luego, entonces, se sonrieron y dijeron, ah, no, profesor. Lo que pasa es que cuando usted explica, uno después mira lo que tiene escrito en la libreta, se acuerda de lo que usted explicó y con ello ya uno puede explicar lo que tiene en la libreta. Yo me sonreí porque eso no se lo estaban creyendo ni ellos mismos. Ellos después no se iban a acordar de mi explicación, así de sencillo. Intenté de muchas maneras hasta que llegó el momento de la prueba parcial. Y cuando llegó el momento de la prueba parcial, yo dije, esta es mi oportunidad. Llegué con el examen y le dije, no guarden las libretas, el examen de hoy lo pueden resolver consultando sus notas de clase. Por supuesto, yo sabía qué habían escrito ellos en su libreta y sabía que las preguntas, que no eran preguntas rebuscadas ni de tanta complejidad, pero no estaban resueltas en la libreta. Así que ellos durante el examen movieron las hojas de la libreta al principio con calma, después ya se fueron como enfureciendo, les fue dando rabia que no tuvieran nada allí en medio del examen. Un estudiante ya con la hoja revuelta allí me dijo, profe, yo creo que usted tiene razón. Estas notas no sirven para nada porque usted no nos enseña a tomar notas. Entonces yo le dije, yo lo hago con mucho gusto, pero no lo había hecho porque ustedes no me lo habían pedido. Miren que yo lo que hice fue ir creando situaciones, no fue con una sola situación. Me tocó ir explorando hasta ver con qué situación yo lograba despertar en ellos el interés por aprender algo que les fuera de utilidad, ¿cierto? Y yo creo que ese es el papel del maestro. No se ponga a enseñar al que no quiere aprender. Primero, logre que quiera aprender y después no lo va a necesitar tanto a usted.
Después va a aprender casi solo, ¿cierto? Bueno, después que ya se ha creado el motivo, pues el maestro facilita mediante dando orientaciones para que se cree una base de orientación completa, ¿cierto? Para que los estudiantes logren crear esa base orientadora se requiere también de la orientación del maestro. Guía a los estudiantes para la construcción de las estrategias. Que lo guíe no quiere decir que el maestro le construya las estrategias, sino que da orientaciones, que da impulso que los lleven a ellos a reflexionar sobre esas estrategias. Los acompaña en la construcción y ejecución de un plan. Realiza seguimiento a la actividad de aprendizaje de los estudiantes y posibilita la metacognición. Da oportunidades para que el estudiante reflexione sobre lo que ha hecho, lo que ha construido y lo que le puede servir para posibles construcciones. Seguimos. Bueno, estos elementos que estaba señalando tienen que ver con el proceso mismo de construcción. O sea, yo pasé de la preparación que estábamos haciendo, hablamos de la aseguramiento de condiciones previas, la motivación, la orientación hacia los objetivos y el proceso didáctico que transcurre para la construcción de los nuevos aprendizajes. Como se dieron cuenta en la diapositiva anterior, esto está relacionado. Y muchas veces, digamos, en el mismo proceso de construcción de los nuevos aprendizajes, se sigue el estudiante orientando hacia los objetivos, sigue el estudiante profundizando en su base orientadora, sigue el estudiante reactivando condiciones previas. No son procesos separados, digamos, en el tiempo, los separamos para su estudio. Y pasamos a lo que se hace después de construido el aprendizaje. Hay que lograr la fijación. En ese caso, a mí me parece que muchas veces en la práctica educativa estamos dando muy poco tiempo para la fijación. Y uno no aprende en una clase y eso que aprendió ya tiene toda la solidez del mundo para utilizarlo en las más diversas situaciones. Eso requiere de un tiempo de maduración, de fijación, de acomodación de los nuevos aprendizajes en el sistema de aprendizaje que ya tienen los estudiantes. Algunos países en los cuales he tenido, digamos, la posibilidad de conocer sus planes de estudio, por lo menos en el campo de las matemáticas, y he visto que tienen el 70% de las clases para la fijación y solo un 30% construyendo nuevos saberes. Después de construir esos saberes hay que dedicar un tiempo suficiente a la fijación. Y estamos mirando la fijación como un concepto superior, por eso lo escribí en la parte de encima de esta diapositiva. Es un concepto superior porque bajo este concepto superior se esconden diferentes formas, como son la ejercitación, la profundización, la sistematización, la aplicación y el repaso. Y quiero brevemente diferenciar estas formas a partir de la consideración del objetivo que persigue. La ejercitación es la forma de fijación que tiene el propósito de contribuir al desarrollo de habilidades. Por lo tanto, es ese tipo de actividad formal. No es un planteamiento de un problema, no es un planteamiento de un ejercicio más complejo, es un ejercicio formal para poner en práctica un procedimiento que se ha construido y poder mecanizar y desarrollar habilidades. Esas son actividades de ejercitación. La profundización tiene el propósito de adquirir más conocimientos sobre el mismo objeto. O sea, yo aprendí hoy a, por decir algo, a multiplicar fracciones, pero debo aprender más, debo aprender que esa multiplicación es conmutativa, que es asociativa, debo aprender que es conveniente simplificar antes de realizar la multiplicación y hay toda una serie de ideas que debo complementar para tener un mayor espectro de conocimiento sobre ese objeto de estudio. Hay una cosa que quiero puntualizar y que generalmente cuando se habla de profundización todo el mundo piensa, o la mayoría, porque sería muy absoluto decir que es todo el mundo, la mayoría de las personas piensan que profundizar es adquirir conocimientos más complejos, digamos, penetrar en mayores niveles de complejidad. Y eso es una concepción errónea. Profundizar es aprender más sobre el mismo objeto
aun cuando lo que estoy aprendiendo lo que hace es simplificar lo que ya había conocido, aun cuando lo que esté aprendiendo sea incluso más sencillo que lo que ya sabía. Estoy profundizando porque estoy ampliando el espectro de saber sobre ese aprendizaje. La sistematización tiene el propósito de organizar el sistema de saberes que el estudiante tiene construido. Por lo tanto, las actividades de sistematización procuran que el estudiante pueda establecer nexos y relaciones y dependencias entre los distintos aprendizajes que ha construido. Cómo se relacionan los conceptos, cómo se relacionan las proposiciones, cómo configuro mi sistema de conocimiento, porque el conocimiento no es un elemento aislado. El conocimiento que se construye siempre está involucrado en algún sistema. Si ustedes, por ejemplo, en matemática ven la manera en que está organizado la enseñanza de la matemática en Colombia, se habla de pensamiento numérico, sistemas de numeración. Siempre hace alusión a los sistemas, sistemas de numeración, sistemas métricos, ¿cierto? Sistemas espaciales, etcétera. Habla de los sistemas porque los conocimientos que se construyen pertenecen a un sistema y para que se puedan utilizar adecuadamente, debe el estudiante conocer todas las relaciones que se pueden establecer entre los conceptos, entre los saberes construidos. Cuando hablamos de aplicación, el objetivo aquí sí es resolver situaciones más complejas, generalmente planteadas en forma de problema, donde el estudiante esos conocimientos que ha ejercitado, que ha profundizado y que ha sistematizado, los va a utilizar en situaciones nuevas, en situaciones retadoras, ¿cierto? Esa es la actividad de aplicación, que por supuesto es de fijación. Y como yo puedo organizar una clase para solo ejercitar, o una clase solo de profundización, o solo de sistematización, o solo de aplicación, pues hay otro tipo de clase que es la que llamamos de repaso, que es cuando combino diferentes formas de esta. Pues en una clase pueden los estudiantes resolver un ejercicio cuya finalidad era la ejercitación, otro que puede ser para la profundización y otro que puede ser para la sistematización. Miren, cuando organizamos la fijación, no podemos nosotros seguir la secuencia de los libros página a página, porque es posible que en una página del libro todas las actividades sean de ejercitación, mientras que haya otros momentos en que solo esté haciendo actividades de profundización. Y si quiero hacer una clase de repaso, entonces tendría que escoger no los ejercicios de la página 9 a la 10, sino el ejercicio 1 de la página 9, el 5 de la página 14 y el 7 de la página 17, puedo yo con ello hacer una clase de repaso, ¿sí? En algún determinado momento, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta estas formas de fijación porque los conocimientos que construyan los estudiantes deben ser fijados adecuadamente e incorporados a su sistema de conocimiento. Y por supuesto, como parte de del trabajo con el saber construido, aquí pues obviamente está el momento final de la evaluación y yo reitero, no me canso de reiterar que la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje que se viene valorando permanentemente, pero que aquí al final también hay que verificar si los propósitos que nos habíamos trazado en la construcción de un nuevo aprendizaje fueron alcanzados. Por favor. La siguiente diapositiva. Bueno. Hecho este recorrido breve, muy rápido por las funciones didácticas y que tenía la finalidad de comprender lo que en la continuación vamos a exponer, yo reitero que las funciones didácticas se tienen en cuenta, sea la enseñanza presencial, sea remota o sea en alternancia o como sea, son momentos didácticos esenciales en los procesos de construcción de aprendizaje, cualquiera sea la modalidad. Ahora bien, revisando los lineamientos que surgieron del Ministerio de Educación en el año 2020, en el mes de junio, en la página 21, los lineamientos precisan sobre
¿para qué debe servir ese encuentro presencial? ¿Para qué debe servir la presencia del niño en la escuela en este modelo de la alternancia? Y aunque allí lo dice en un párrafo separado por coma, yo quise separar los ítems para tener una mayor claridad. En primer lugar, para posibilitar el reencuentro con la vida escolar. Esto es un propósito social. Los niños necesitan interactuar con sus pares, necesitan ver a sus compañeros y compañeras del salón de clase, necesitan ver que no están encerrados en su casa, y ese encuentro presencial con todas las medidas de bioseguridad, que yo no me he referido aquí porque eso es una cuestión más administrativa y que los rectores y los coordinadores y los docentes ya tienen claridad suprema sobre eso. Con todas las medidas, los estudiantes van a poder reencontrarse con sus pares. En segundo lugar, va a permitir identificar aspectos que requieran apoyos particulares. Al tener los niños en la escuela, al poder dialogar con ellos de manera más cercana, podemos identificar algunos elementos donde nos vamos a dar cuenta que estos estudiantes necesitan de unos apoyos particulares. Retroalimentar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. O sea, esto significa que ya vienen de un proceso de aprendizaje y ahora vamos a hacer la retroalimentación. Y me gusta hacer el énfasis en esta palabra, retroalimentar, porque no podemos pensar de ninguna manera que los aprendizajes se van a producir en la escuela y en la casa solamente la fijación. Los aprendizajes van a seguir siendo mayoritariamente autónomos y en la condición de enseñanza remota. Cuando el niño viene a la escuela, vamos a tener la oportunidad de revisar lo que han aprendido y de retroalimentar esos procesos más de cerca. Vamos a tener la oportunidad de contextualizar los aprendizajes. Y reitero, aprendizajes que ya vienen porque han construido desde sus casas. Vamos a atender las inquietudes que tienen los estudiantes y vamos a orientar y complementar el trabajo académico que han realizado en la casa. Y cuando aquí el ministerio dice orientar, ¿sí? Entonces, por favor, consideren ustedes lo que hemos hablado sobre las bases orientadoras de las acciones, sobre cómo tenemos que orientar para asegurar condiciones previas, sobre cómo tenemos que orientar para motivar y cómo lograr que los estudiantes comprendan el objeto de la actividad, el objetivo, la forma en que tienen que trabajar y la manera en que van a controlar los resultados. Estos son los propósitos del encuentro presencial. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva porque quiero hacer unas precisiones. Y estas precisiones tienen relación con la guía de aprendizaje. Con esta experiencia que ya venimos desarrollando desde el mes de marzo que empezó la pandemia, los maestros han estado construyendo guías de aprendizaje para que los estudiantes puedan aprender desde sus casas. Ahora, una revisión que pueda hacer cada docente de las guías que está enviando a los estudiantes le puede permitir perfeccionarlas. Miremos si las guías de aprendizaje posibilitan la reactivación necesaria de las condiciones previas. No es suficiente con que yo en la guía le diga lo que tiene que hacer ahora para construir los nuevos aprendizajes. Es necesario que el estudiante sea orientado acerca de qué conocimientos y qué habilidades debe poseer para tener éxito en el desarrollo de la guía, ¿cierto? Y cómo puede el estudiante reactivar esas condiciones. ¿Qué tipo de tarea puede hacer? ¿Qué lecturas, qué acciones puede desarrollar el estudiante como preparación para el desarrollo de la guía? En segundo lugar, que la guía de aprendizaje debe plantear alguna situación o problema que permita lograr una buena motivación, ¿sí? No es suficiente con que yo le oriente a los estudiantes las tareas. Debo lograr la motivación. ¿Qué tipo de problema, qué situación voy a plantear?
A mí me parece que cuando trabajamos y con la idea que el ministerio les ha mostrado a los docentes, una idea muy sana de trabajar, por ejemplo, clases integradoras, o sea que yo a través de un proyecto puedo lograr que el estudiante aprenda matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias naturales, se lo involucro en un proyecto, en un tipo de actividad donde va el estudiante a poder construir aprendizaje de distintas asignaturas, ¿cierto? Ahora, ese tipo de proyecto que voy a construir requiere de lograr que los estudiantes quieran participar, que los estudiantes les interese, que los estudiantes vean que eso le va a ser útil para que se logre una buena motivación. Y la orientación hacia el objetivo no es decirle en la guía, este es el objetivo. Eso sería orientación del objetivo. Si yo en la guía escribo objetivo y lo redacto allí, estoy orientando el objetivo. Pero la función didáctica habla de orientación hacia el objetivo. Sí, ese es el objetivo. Pero en cada acción que ejecuto necesito un tipo de orientación que me vaya logrando enfocar en lo que quiero lograr, hacia dónde debo ir. Por lo tanto, esa orientación hacia el objetivo debe ser permanente a través de toda la guía. Que la secuencia de actividades necesarias para alcanzar los objetivos debe estar expresada en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro. Si el lenguaje no es sencillo, si el lenguaje no es claro, miren, uno debe saber de qué manera puede uno dirigirse a los estudiantes para lograr que los estudiantes lo comprendan. Uno no habla para que los estudiantes crean que uno habla bonito, aunque no hayan entendido nada. Uno tiene que hablar o tiene que escribir para que el estudiante que leyó las orientaciones, las actividades en la guía, tenga una comprensión perfecta de lo que allí dice. Si cuando los estudiantes están en su casa desarrollando la guía, usted recibe demasiado llamada de los padres diciendo, maestro, acláreme, aquí qué es que hay que hacer, aquí cómo hay que hacer. Profe, por favor, revise la guía. Porque si la guía es clara y está expresada en un lenguaje sencillo, el estudiante no necesita ni que el padre le explique, ni llamar para que el maestro le explique. La explicación que se necesita está allí. Una vez que se ha construido el nuevo aprendizaje, es indispensable orientar sobre la fijación, ¿cierto? Yo puedo tener en una guía en la que el estudiante va a construir un nuevo aprendizaje, puedo tenerla en ese sentido y luego tener otra guía orientada a la fijación. Pero en esa donde se construyen los nuevos aprendizajes, por lo menos tengo que establecer alguna primera forma de fijación. Aunque después pueda tener, reitero, una guía específicamente para la fijación. Pero hay que lograr que los estudiantes tengan la suficiente orientación para poder fijar y lograr la acomodación de los nuevos aprendizajes en el sistema de saberes que ya posee. La guía debe contener las orientaciones relacionadas con las técnicas y procedimientos y estrategias para valorar los resultados obtenidos. Todo estudiante debe poder autoevaluar lo que hace, debe poder saber si lo que está haciendo está bien o no, y las orientaciones para esa autoevaluación deben estar allí. ¿Sí? Que muy probablemente a través de toda la guía va diciendo verifique esto, verifique el otro, compruebe esto, compruebe lo otro, le está dando orientaciones de cómo va el estudiante a ir comprobando, a ir verificando lo que ha ido haciendo. Seguimos, Juan Carlos. Bueno, sí, no te saltaste una diapositiva, ¿no? No. Ahí, bueno. Vamos entonces al encuentro presencial, que creo que es la mayor preocupación que hemos tenido. Los niños vienen a la escuela, ya hemos dicho qué dice el ministerio sobre los propósitos de este encuentro presencial. Y lo otro es pensarnos cómo nosotros los docentes vamos a preparar nuestra clase para ese encuentro presencial. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos ir a la escuela sin habernos preparado. Hemos hablado de la preparación para toda actividad humana, ¿cierto? Yo quiero decir que respecto a esos encuentros presenciales, las ideas que voy a transmitir
no es que me las inventé ayer, sino que lo que hoy se llama educación en alternancia, ¿sí?, es algo de vieja data que siempre se llamó modalidad de educación semipresencial, medio presencial, ¿cierto? Yo tengo la experiencia en el sentido de que como estudiante realicé toda mi carrera universitaria por la modalidad semipresencial porque ya trabajaba y estudiaba. Entonces yo iba cada 15 días a la universidad, recibía mis clases y tenía 15 días para aprender de manera autónoma y volver dentro de 15 días otra vez. Y luego como profesor universitario me tocó trabajar con esta modalidad. En, en, en Cuba el reglamento metodológico establece este concepto y establece los requisitos que se deben cumplir para esta modalidad semipresencial. Entonces yo me estoy basando es en la experiencia que tengo y que ustedes pueden ampliar aun cuando lo que consigan va a estar orientado en la educación superior y no en la educación básica, ¿sí? Si ustedes en Google hacen una búsqueda sobre la clase encuentro, que es como se llama, ese tipo de clase que yo realizo con un estudiante que gran parte del tiempo ha estado aprendiendo en su casa, ¿sí? En la literatura se llama la clase encuentro. Ustedes pueden encontrar en Google varias monografías, varios trabajos en relación con la clase encuentro que les pueden ayudar en esto. Reitero, naturalmente lo que van a encontrar allí está hablando de la clase encuentro en educación universitaria y eso no se puede traer tal cual para la educación básica primaria, pero yo creo que de allí eso le puede servir para ustedes tomar alguna idea y construir sus propios aprendizajes. Entonces, el primer encuentro es diferente de los demás, porque a la primera ocasión que el estudiante va a la escuela, no le antecede un periodo de aprendizaje autónomo en su casa. Por eso esa primera clase es diferente. En esa primera clase, ese primer encuentro, tiene un primer momento que es para la exploración de los aprendizajes que se construyeron en el año pasado. Es necesario verificar qué tanto pudimos avanzar de los aprendizajes que teníamos en los planes de área, qué tanto pudimos lograr. Yo creo que esa idea de pronto los maestros ya la tienen consolidada, pero si no, también allí es posible aplicar algún instrumento o tener un diálogo con los estudiantes y verificar qué cosas de las que se trabajaron el año pasado se pudieron lograr y cuáles no. Eso es para tener un punto de partida y en el momento en que el maestro tenga que pensar en condiciones previas, sepa que este estudiante el año pasado tuvo unos aprendizajes que puede tener en cuenta ahora. El segundo momento es presentar las dinámicas de trabajo del esquema de alternancia. Nuestros estudiantes de la educación básica primaria y secundaria, en todo el bachillerato, no tienen experiencias precedentes de educación en alternancia. Por lo tanto, el éxito de esta modalidad va a depender en gran medida de la orientación que seamos capaces de darle en ese primer encuentro. ¿En qué consiste la estrategia de aprendizaje en alternancia? ¿Por qué su implementación constituye una necesidad actual? Es importante que los estudiantes identifiquen la necesidad de trabajar en alternancia. ¿Cómo se organiza el trabajo a través de esta estrategia? ¿Cuáles son las responsabilidades que corresponden a los docentes y cuáles a los estudiantes y familiares? A mí me gusta discriminar estas responsabilidades, porque la responsabilidad del familiar no es convertirse en maestro en la casa. La responsabilidad del familiar es otra. El estudiante tiene que poder trabajar de manera autónoma si la guía que le di para trabajar es lo suficientemente clara, explícita y orientadora. Él puede trabajar. Al familiar le toca garantizar condiciones para que él pueda trabajar. Y yo también tengo la responsabilidad de construirle unas guías adecuadas y de hacerle seguimiento a las actividades. ¿Qué recursos se utilizarán para llevar a cabo la estrategia? ¿Cuáles son los acuerdos que se tomarán para llevar a cabo la valoración de los resultados del aprendizaje? La evaluación no es, estimados docentes, la que a mí se me ocurra.
y como a mí se me ocurra, porque voy a evaluar a los estudiantes y ellos deben participar de esos procesos. No puede ser una cajita de sorpresa. Cada estudiante debe saber cómo va a ser evaluado, de qué manera. Por supuesto, no es que yo voy a consultar con los estudiantes el examen que les voy a aplicar o la tarea, sino de qué manera. Y aquí les cuento una experiencia que también se ocurrió en el marco de la educación universitaria. Llega el maestro el primer día de clase y dice: estimados estudiantes, como a través del curso va a haber seminarios y va a haber talleres, yo necesito que ustedes me propongan una rúbrica para evaluarles esos seminarios y esos talleres. ¿Cómo creen ustedes que deben ser evaluados cuando presentan un seminario y cuando presentan un taller? Siguiente clase, los estudiantes llegan, el maestro pregunta: ¿trajeron la rúbrica que me van a proponer? Rostros dicen: no, no la trajimos. Por allá alguien dice: profe, la verdad no pudimos hacerla. ¿Por qué usted no construye la rúbrica y nos la propone y la analizamos? Respuesta o sugerencia completamente lógica: si los maestros pasamos trabajo para hacer una rúbrica, ¿cómo se la vamos a pedir al estudiante que la haga? ¿Sí? Si los maestros tenemos a veces dificultad para construir una rúbrica, el estudiante no está en condiciones de hacerlo. Listo, no hay problema. El maestro dice: listo, yo la próxima clase le traigo una rúbrica y se la propongo. A la siguiente clase correspondía ya exponer en un seminario. Antes de hacer las exposiciones, esta es la rúbrica que les propongo, tiene estos aspectos, así sería la forma en que se haría la valoración. Los estudiantes analizaron la rúbrica, dijeron: profe, por favor, no nos tenga en cuenta las preguntas para evaluarnos, porque aunque uno se sepa la respuesta, cuando está parado ahí frente al salón, a uno se le olvida cuando le preguntan, porque a uno le da miedo que le pregunten. Entonces, no nos tenga en cuenta las preguntas. Yo dije: bueno, no hay problema. No se tendrá en cuenta las preguntas para la evaluación, pero bajo una condición. Si hasta ahora había pensado en hacerle 2 o 3 preguntas, le haré 6 o 7 preguntas. O sea, le voy a multiplicar el número de preguntas. No se lo voy a tener en cuenta para la evaluación, pero ustedes tienen que acostumbrar a que una pregunta no los saque de circulación, a que una pregunta no los deje sin palabras, a que le pierdan el miedo a las preguntas. Así que hay que practicarlo. No le voy a dar punto ni le voy a quitar por eso, pero hay que practicar a que usted se pare y le hagan preguntas. Bueno, se hicieron algunos ajustes a la rúbrica y cuando ya la rúbrica estuvo ajustada, vino la solicitud de los estudiantes. Profe, una vez que hemos acordado la rúbrica, todos acá hemos conversado que si presentamos el seminario lo vamos a perder todo. Cuando nos evalúen con esta rúbrica lo vamos a perder porque no veníamos preparados en estas condiciones. Usted no nos puede dar la oportunidad de exponer el seminario la próxima clase y así lo traemos preparado para ganarlo. Entonces, reflexión final. El hecho de que los estudiantes tomaran parte en la discusión y análisis de la rúbrica permitió que se autoevaluaran. Realmente ya el seminario había quedado evaluado, autoevaluado, ¿cierto? Pero además le permitió a ellos entender y comprender qué debían hacer para que en la próxima clase su exposición fuera mejor. Y es que todos siempre que tenemos que evaluarnos, buscamos la manera de saber cómo nos van a evaluar. ¿Acaso nosotros los maestros, cuando nos dicen que nos van a hacer una evaluación para el escalafón, para cambiar de categoría en el escalafón, no indagamos hasta la saciedad cómo es la evaluación, qué hay que hacer, qué exigen, qué quieren que uno haga en la presentación? Todo lo averigua uno sobre cómo va a presentar la evaluación. Entonces, ¿por qué el estudiante no va a poder participar de ese proceso? Disculpen que me haya extendido en este punto, pero me parece importante. La evaluación no puede ser una cosa sorpresiva para ver si cojo a los estudiantes en su punto más débil. La evaluación debe ser todo lo que concierne a la evaluación, debe ser el conocimiento de los estudiantes para que ellos se puedan preparar
conforme a los objetivos, a lo que se pretende. Bueno, me he extendido, pero recapitulo estos dos momentos. Primero es el momento de hacer la exploración de los aprendizajes del año pasado. Y segundo, dejarle suprema claridad a los estudiantes de esta estrategia que es novedosa para ellos, de alternancia, en qué consiste, que haya comprensión, para que después no estén perdidos. Es que ahora con alternancia no sé si coger para el norte o para el sur. No, hay que tener clara la dirección de en qué consiste la estrategia y cómo debe procederse. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver otros dos momentos de esa primera clase. El tercer momento consiste en dar una panorámica de los objetivos y contenidos para el aprendizaje durante el curso. O sea, es una panorámica bastante general que puede hacerse a través de una tabla descriptiva, de un cuadro sinóptico, hacer un esquema o de alguna manera explicar a los estudiantes de manera panorámica de qué nos vamos a ocupar en este año escolar, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos y contenidos que vamos a trabajar durante el año? Y el cuarto momento, que es crucial, porque aquí es el momento en el que vamos a dar la orientación precisa para una etapa de aprendizaje autónomo, que consiste esta etapa en crear una base de orientación para el aprendizaje autónomo. Hay que orientarle la guía de aprendizaje. Los estudiantes deben tener suprema claridad, comprender la guía, ¿sí?, que se les está dando. Y en ese momento, yo como maestro sé que en el momento en que el estudiante vaya a aprender en su casa, hay algunos conceptos, hay algunas ideas que son fundamentales y que le pueden presentar alguna dificultad. Puedo hacer algunas aclaraciones previas pertinentes sobre ello, dar algún tipo de orientación para esos conceptos e ideas fundamentales. Y la clase no puede terminar si yo no he comprobado que mis estudiantes tienen la orientación necesaria y suficiente para la etapa de aprendizaje autónomo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a las clases que ya no es la primera clase. Ya vimos cómo es la primera clase, ahora vamos a las siguientes clases. Todas las siguientes tienen la misma estructura, por supuesto, sin contar la última, porque en la última no voy a orientar una guía de aprendizaje para una etapa posterior. Igual que la primera, la última tiene su particularidad. Estas clases tienen dos momentos, el de control y el de orientación. En la última, prácticamente tendría un solo momento, que es el de control, porque no vamos a orientar una nueva etapa de aprendizaje. Entonces, ¿qué se hace en el momento de control? El primer momento, mi estudiante llega al salón de clase, ¿sí? Viene de una etapa de aprendizaje autónomo, ¿sí? Por lo tanto, el momento de control va en primer lugar a explorar los resultados de ese aprendizaje autónomo. Vamos a ver cómo le fue en esta semana, en estos 3 días, en estos 4 días, o en el periodo que haya sido que estuvieron ustedes aprendiendo desde su casa, ¿cierto? Entonces, démosle la oportunidad a los estudiantes de que mencionen lo que pudieron lograr, las dificultades que presentaron y las dudas que aún tienen y que están pendientes de aclaración. El estudiante es el que sabe lo que pudo y lo que no pudo hacer. Mejor que él no lo sabe nadie. Entonces, este es el momento de, frente a sus pares, frente al docente, venir a plantear las dificultades, los logros, lo que pudieron alcanzar en ese tiempo. Eso no quita que el docente prevea algunos aspectos esenciales para ser debatidos y favorecer el intercambio de ideas. Aquí ya no es pensando en que el estudiante tuvo la duda, sino que de esto que se estudió y que se aprendió y que se construyó en esta etapa, me gustaría favorecer un intercambio sobre ciertas ideas, ¿cierto? Y cuando los estudiantes planteen las ideas en torno a estos aspectos que yo traje pensado como aspectos esenciales, entonces debo estimular a los estudiantes para que participen y aclaren. Y como es mi costumbre, siempre voy contando algunas anécdotas. Alguna vez un estudiante no entendía la resolución de una ecuación de segundo grado. No era una actividad compleja, pero él no la comprendía.
El maestro explicó 1, 2, 3, 4 veces y cada vez que terminaba de explicar de un modo diferente, con la esperanza de que el estudiante dijera, ya entendí, el estudiante nuevamente decía, no he entendido, profe. En medio de esa clase, un estudiante por allá en el fondo del salón dijo, profe, si usted quiere yo le explico. Tal vez otro profesor se hubiera enfadado, pero este profesor no se enfadó, por eso le dijo con mucho gusto, por favor me colabora y le explica. Y cuando el profe pensó que el estudiante ya iba a explicarle, el otro había entendido. O sea, no transcurrieron, yo creo no alcanzó a ser 1 minuto y el estudiante entendió la explicación que le dio el otro estudiante. ¿Qué aprendizaje nos deja esto y qué enseñanza, cierto? Primero, los estudiantes se entienden mejor entre ellos que lo que pueden entender al profesor, porque el lenguaje de los estudiantes como contemporáneos, como provenientes de la misma cultura y demás, se entiende mejor entre ellos y ese lenguaje es diferente al lenguaje que utiliza el profesor. Un estudiante le explica cómo resolver una ecuación a otro y le dice esta vaina que está acá, la tira para allá y aquella que esta, las tacha con esta y ya viste, ¿entendiste? El otro sí, ya entendí. Pero usted no puede imaginarse un profesor de matemáticas diciendo a los estudiantes esta vaina que está acá, la tacha con la que está allá y ya. Porque el profesor necesita utilizar el lenguaje adecuado, ¿cierto? Y eso, aunque requiera de ponerle cuidado, siempre es mejor que un estudiante se lo explique y después uno le pone cuidado al lenguaje. Aprendizaje. Nunca responda usted a una pregunta de un estudiante si hay un estudiante que le pueda responder primero. Cuando ya usted explore todas las posibilidades, no hay estudiante que le pueda responder la pregunta, profe, entonces bien pueda, pero no se ponga usted a responder, favorezca más bien que ellos participen aclarando las dudas de sus compañeros, porque eso va a facilitar el intercambio entre ellos y usted como facilitador, profesor, cuide de que el lenguaje que estén utilizando ellos sea el adecuado o hay que corregírselo a sus intervenciones, pero hay que favorecer ese intercambio. De modo que en este momento de control, es el momento de hablar de lo que transcurrió, de los logros, de las dificultades, de debatir sobre aspectos esenciales que el maestro ha determinado previamente y que ha llevado, pero que ese debate está orientado por el maestro para propiciar la participación y el debate entre los estudiantes. La siguiente diapositiva. A este momento de control corresponde también que en esos debates que se van realizando, en esos intercambios, es necesario ir sacando conclusiones. Yo he resaltado en la presentación algunas palabritas porque me parecen cruciales. Ir sacando conclusiones, ir resumiendo ideas. Eso le va a permitir a los estudiantes tomar anotaciones. Notas. Nota no es escribir lo que yo le dicte, pero nota es, por decirlo de alguna manera también, escribir de alguna manera observaciones que no estaban en el ejercicio, escribir al margen, ¿cierto? Sacar una flechita y puntualizar y hacer precisiones, ir sacando conclusiones, ¿cierto? De los resultados que se han obtenido del intercambio de ideas entre los estudiantes. Y de ser necesario, este es el momento en el que el maestro se da cuenta de que puede recomendar algún tipo de actividad adicional. No estuvo esa actividad en la etapa anterior, pero me doy cuenta que para que mis estudiantes sigan trabajando en ese aprendizaje, van a necesitar una actividad de fijación, ya sea de ejercitación, de profundización, de sistematización. Debo tener suficiente ejercicio para secundario. Incluso una idea es que yo pueda llevar en tarjetica ejercicios clasificados, esto de ejercitación, esto de profundización, esto de sistematización, esto de aplicación o esta tarjeta, esta hoja de ejercicios para un repaso, para que yo en ese momento pueda ir diciendo, vea, usted necesita profundizar en esto, mire, le recomiendo este ejercicio, usted necesita sistematizar más, acá le tengo este tipo de recomendación, usted debería repasar un poquito más, mire, tome esta hoja de trabajo, este taller para que pueda hacer en su casa, ¿cierto?
ir recomendando materiales, ir recomendando elementos que permitan esa profundización, esa sistematización. Y ustedes se dan cuenta en lo que estoy expresando, qué tan importante era que habláramos de las funciones didácticas antes de hablar de este esquema de alternancia. Este momento de control, para cerrarlo, debe hacerse la evaluación, porque esto que aprendieron los estudiantes en su casa es el momento de evaluarlo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues eso depende de cuál es el aprendizaje, de cómo se orientó y demás, ¿cierto? Porque yo puedo evaluar de distintas maneras. Puedo evaluar una presentación oral de los estudiantes. Puedo evaluar por un trabajo escrito que me hayan traído. Pero ese trabajo escrito que me traen los estudiantes de su casa también debo verificar que lo escribió él, ¿no? ¿Cierto? Puedo evaluar planteando allí el planteamiento de un quiz. O sea, hay distintas posibilidades de evaluar, pero debo realizarla. Y algo muy importante es allí, en ese momento, plantear acciones de mejoramiento. Y yo nuevamente vuelvo con una anécdota. En el año 2014, ya va para 7 años, hice una indagación con estudiantes de 5º grado en el Valle del Cauca. Pude trabajar con cerca de 900 estudiantes. El propósito del trabajo que yo hacía cuando iba a la escuela era entrar al salón, a hacerle un diagnóstico breve, o sea, aplicarle una preguntita, 5 preguntas utilizadas para ese diagnóstico, y demostrarle al maestro que en un turno de 50 minutos, un turno de clase de 50 minutos, yo podía aplicar las 5 preguntas, revisarlas y construir con los estudiantes un plan de mejoramiento. Porque si yo aplico una evaluación hoy y me paso 15 días revisándola, ¿sí? Y luego dentro de un mes le traigo un plan de mejoramiento, ¿sí? Tan tarde llega que ya ni falta hace, ¿cierto? Yo creo que eso hay que hacerlo ahí de manera inmediata. Y es posible. Pero de las cosas que aprendí en esa experiencia es que los estudiantes, siendo de 5º grado, sabían qué necesitaban para mejorar. Y cuando yo le preguntaba, ¿en qué medida te puede ayudar? ¿De qué manera el maestro te puede ayudar? Después el estudiante decía, yo necesito es esto, yo necesito es esto, yo necesito es esto. Y si el estudiante dice lo que necesita para mejorar, profe, resuelva eso, facilítele lo que él necesita, pero eso implica un compromiso, ¿cierto? Hay una regla que muchos pedagogos como Makarenko, Enrique José Barón y demás han llamado la clave del éxito del trabajo educativo. En particular, Makarenko decía que no había educando, no había sujeto de información que se pudiera resistir a la influencia de una trirrelación, y es la relación que se da entre el ejemplo, la exigencia y la persuasión. Y es algo que yo siempre planteo. Si usted quiere tener éxito en el trabajo educativo, tiene que equilibrar ejemplo, exigencia y persuasión. Porque usted siendo ejemplo, usted tiene moral para exigir. Pero si usted es una persona que se muestra apático a las mismas clases, al mismo proceso, usted siempre está con apatía, no tiene deseos de aprender, no le importa aprender nada, hasta los estudiantes lo oyen diciendo que qué pereza ir a la universidad, etcétera, pues eso, usted con qué moral después le va a decir a los estudiantes que es importante que aprendan. Usted tiene que ser ejemplo en el cumplimiento, en la responsabilidad, en la puntualidad, en todos los elementos, usted debe ser ejemplo. Pero solo con el ejemplo no se resuelve. Usted tiene que exigir, porque si no hay exigencia no vamos para ningún lado. Lo que pasa es que esa exigencia no es autoritaria, es persuasiva, que es el otro elemento que ponemos en la trirrelación. Ejemplo, exigencia y persuasión. Doy razones para que usted comprenda, doy razones para que usted se convenza y exijo. Eso tiene que ir de la mano. Entonces, si yo construyo un plan de mejoramiento con mis estudiantes y el estudiante me ha dicho, profe, yo necesito una fotocopia para mejorar, listo, yo le voy a dar la fotocopia.
¿cierto? Pero usted me garantiza que va a mejorar y eso lo comprobamos en el próximo encuentro. O sea, uno tiene que ir planteando fechas. ¿Usted qué necesita? Yo le doy lo que necesita, le facilito esto, pero usted debe cumplir con esto. Entonces, equilibrar estas cosas. Este es el momento de cierre, del momento de control, donde se debe precisar las acciones de mejoramiento que van a quedar para la próxima etapa en los estudiantes. Pasemos a la siguiente diapositiva, que ya nos presenta el momento de orientación, que es el segundo momento. Ya tuve el primer momento de control, ahora voy al momento de orientación. ¿Qué debo tener en cuenta? En primer lugar, crear una buena motivación para la construcción de los nuevos aprendizajes. Tengo a los estudiantes en el salón, los tengo frente a mí, ¿sí? Este es el momento en que yo debo propiciar situaciones que los motiven para construir los nuevos aprendizajes. Es el momento en que una vez motivados los estudiantes, les voy a presentar las actividades que tenemos previstas, ¿sí? Para el aprendizaje autónomo, las cuales son las actividades, ¿vale? Y vamos aquí a crear, yo enfatizo, la base orientadora de las acciones. Usted debe comprobar, profesor, si los estudiantes saben de qué se van a ocupar, por qué se van a ocupar, cómo lo van a hacer y cómo pueden saber si lo que hace está bien o no. Si usted verifica que los estudiantes tienen esos 4 componentes, sepa que están bien orientados. Hay un elemento que quiero destacar de las bases orientadoras de las acciones, porque la forma en que lo he dicho pareciera que siempre son dadas por el maestro. No, hay diferentes formas, hay diferentes tipos de base orientadora de la acción. Nadia Talicina, que es una destacada investigadora en el campo de la psicología pedagógica, ha planteado como 8 tipos de base orientadora de la acción, porque no siempre la base orientadora de la acción se da de forma completa. Puede que se dé de forma incompleta con la intencionalidad de que el estudiante en su actividad logre completarla. Pero sinceramente no se lo recomiendo en la enseñanza remota, porque puede suceder muy probablemente que el estudiante aprendiendo en su casa no logre completarla, ¿sí? Y no pueda construir sus aprendizajes. O lo que es peor también, que en el momento en que el estudiante se vaya a ocupar de con su guía de aprendizaje tenga el padre que estar llamando al maestro porque no entienden una cosa o no entienden la otra, porque no hay claridad sobre una cosa o la otra, y entonces a los maestros el tiempo no le va a alcanzar para estar atendiendo llamadas todos los días y a todas las horas, ¿sí? Entonces, si usted crea una buena base orientadora de las acciones, pueden estar seguros que los estudiantes van a realizar las acciones y van a construir los aprendizajes de una manera autónoma, de una manera sólida, y eso usted lo va a comprobar en la práctica. Otro elemento, ya orientamos la guía, pero reitero, esto ya lo había dicho en el momento en la primera clase, también es importante si hay conceptos, si hay ideas que puedan generar dificultad, este es el momento en que usted pueda manejarlo de alguna manera con los estudiantes. Pero en todo caso, reitero, no es que el estudiante va a aprender un día o 2 días en la escuela y va a practicar en la casa. El estudiante va a seguir aprendiendo, pero ahora aprende tanto en la escuela como en la casa. Unas cosas en la escuela y otras en la casa, pero la función de la escuela es más de orientar, porque el mayor tiempo va a estar en la casa, probablemente de orientar para que pueda realizar de manera exitosa esa etapa de aprendizaje autónomo. Creo que aquí está ya la última diapositiva, entonces estoy en... no era la última. Qué pena. Esto lo incluí aquí como parte de la actividad de orientación. En definitiva, lo estaba diciendo, ustedes tienen que enseñar a los estudiantes a aprender. Tienen que orientarles técnicas y métodos más apropiados para la actividad de aprendizaje. Un estudiante tendrá éxito en su casa con una guía de aprendizaje si ha aprendido a aprender, si ha aprendido a trabajar de manera autónoma.
si domina técnicas y métodos apropiados para la actividad de estudio. Y esto hay que enseñarlo y esto hay que incluirlo como objeto de aprendizaje. Miren, voy a pensar, por ejemplo, en una habilidad intelectual general. A modo de ejemplo, siempre le decimos a los estudiantes que analicen, que deben analizar un poco más, que hay que hacer un buen análisis, etcétera, etcétera. Yo haría la pregunta, ¿qué es analizar y cómo se analiza? Porque si me va a orientar, si me va a dar una buena base orientadora de la acción, yo tengo que saber cómo se hace un análisis. Miren, ¿y qué es un análisis? He preguntado en muchos escenarios qué es un análisis y las respuestas casi siempre han sido: analizar es pensar, analizar es razonar, y son respuestas que están por fuera del concepto de lo que es analizar. Analizar es determinar un todo, descomponerlo en parte, buscar nexos y relaciones entre esas partes para llegar a conclusiones sobre el funcionamiento de ese todo, llegar a una síntesis. O sea que si yo voy a analizar, debo tener en cuenta, en primer lugar, determinar cuál es el objetivo del análisis. ¿Para qué voy a hacer un análisis? ¿Cierto? Segundo, ¿cuál es el todo de ese análisis? El todo como objeto del análisis. ¿Cuáles son sus partes? Y después me dedicaré a buscar la relación entre las partes. ¿Sí? Pongo un ejemplo más claro todavía. Le digo a mis estudiantes de lenguaje y literatura que deben hacer un análisis sobre la obra clásica de la literatura vallecaucana María, del escritor Jorge Isaac. Entonces, el propósito es poder llegar a una conclusión de por qué es considerada una obra clásica de la literatura vallecaucana. Para eso es el análisis. El todo no es el libro. El todo no son las partes del libro, la carátula, las páginas interiores. El todo es la obra literaria. Y la obra literaria como un todo tiene como partes el autor, la época, los personajes, la trama, bueno, en fin, el desenlace, el contexto histórico, toda una serie de elementos que caracterizan la obra literaria. ¿Sí? Hay que preguntarse quién era el escritor Jorge Isaac, hijo de un hacendado rico, ¿cierto? Hay que preguntarse, digamos, por la vida de él, una persona que estudió en Inglaterra, que viajó. Pero hay que ubicarse en la época también. Hay que ubicarse en los personajes que se describen. Cómo era la cultura, cómo eran las relaciones sociales en la época, ¿cierto? Imagínense ustedes que Efraín demoró una semana para llegar de Buenaventura a Cali. Ya se había muerto María. Si hubiera sido actualmente, en 2 horas se hubiera volado de Buenaventura acá. ¿Cómo era el transporte para venir de Buenaventura acá? ¿Y cómo era venir de Inglaterra a Colombia? No era un vuelo de Avianca directo Londres, Alfonso Bonilla, Aragón. Cuando se buscan los distintos elementos que componen la obra y se empieza a establecer relaciones entre ellos, probablemente se llega a la conclusión de que es una obra clásica de la literatura vallecaucana porque describe como ninguna otra el modo de vida de la época de la esclavización en el Valle del Cauca. Esa es una conclusión posible, no es que sea la única, ¿cierto? Pero pongo este ejemplo a modo de indicar cómo un estudiante, cuando se le diga que haga un análisis, ¿sí?, debe tener un objetivo planteado. Digamos que haga un análisis para determinar, ¿sí?, dónde es más conveniente alquilar una vivienda o alquilar un local. Ya usted tiene el objetivo, ¿para qué es? ¿Cierto?
Y bueno, ¿cuáles son los elementos que intervienen? ¿Sí? Y entonces usted va a determinar que si usted es para una vivienda y usted es una persona que trabaja en el centro, probablemente quiera que de allí sea fácil el transporte para el centro, porque uno de los elementos que va a mirar cuando usted alquila es la distancia al trabajo, en fin, toda una serie de elementos. Lo que quiero precisar es que si usted no le dice a los estudiantes cómo se hace un análisis, cuáles son los pasos para hacer un análisis, entonces, ¿cómo le pide usted que haga un análisis? Y lo mismo digo de comparar, de clasificar. Todas estas habilidades intelectuales generales se acompaña cada una de un procedimiento. Igualmente hay técnicas. ¿Cuáles son las técnicas para tomar notas? ¿Cuáles son las técnicas para preparar una exposición? ¿Cuáles son las técnicas para prepararse para un seminario, etcétera? En este sentido, dado que la intencionalidad es aportar algo que pueda servir de ayuda, ya yo le envié a Juan Carlos, se lo hará llegar, un libro que es un libro pequeño. No vayan a pensar que es un gran volumen, sino que trabajando en la Universidad del Pacífico en Buenaventura, nos dimos cuenta de que los estudiantes llegaban a la universidad y no sabían estudiar. No sabían estudiar, y por más que uno explorara, ve a la biblioteca a ver qué están haciendo mis estudiantes y te lo encuentras con un libro de matemáticas leyéndolo como si fuera una novela, y entonces uno llega y le pregunta, está muy buena, ¿cuál es la trama de la novela? No, profe, esto es un libro de matemáticas. Sí, pero la forma en que lo estás usando no es como se usa un libro de matemáticas. Uno de los libros de texto, uno va buscando algo en específico y encontrar, ¿cierto? No es a leerlo como una novela página por página. Entonces, en ese sentido, ellos tenían que aprender a estudiar. ¿Qué hicimos con un colega que trabajaba conmigo? Dijimos, hagamos un libro sobre procesos y técnicas de estudio en el Pacífico colombiano, más como una cartilla, como un cuadernillo. Y este libro la universidad le sacó el ISBN y lo imprimió para entregárselo a los estudiantes como una herramienta de ayuda. Bueno, este libro yo se lo envié a Juan Carlos en PDF y con la autorización para si lo quieren reproducir total o parcialmente con fines didácticos y citando la fuente, no hay ningún problema. El hecho es que ojalá en manos de los docentes permita orientar el trabajo en el sentido de los métodos, las técnicas de estudio y de las habilidades generales. Ahora sí, entonces miremos, Juan Carlos, si tenemos alguna pregunta pendiente por ahí. Bueno, pues iniciamos esta última parte dándole las gracias, doctor Idael, por su intervención, por ese taller. Alcanzamos casi 500 personas conectadas allí viendo de diferentes partes del departamento y seguramente del país, ¿sí? Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindan. Es un taller que ha sido organizado, pensado para docentes, pensado para directivos, pensado para compañeros tutores. Es importante aclarar que la ponencia del doctor Idael se refiere a aspectos o a alineamientos de carácter pedagógico, ¿sí? Es importante aclararlo porque en estos momentos de alternancia, en donde se está llevando a cabo las diferentes propuestas de alternancia en diferentes partes del país, hay elementos que son de vital importancia como elementos de bioseguridad y otros aspectos de tipo pues administrativo que pues en este momento no atañen a este encuentro, ¿sí? Es importante aclararlo, ya que pues nada de esto fue tocado aquí, sino el objetivo del taller era precisamente mostrar unos elementos de relevancia, unos elementos de importancia, brindar apoyo a una ruta que permita acercarnos a ese momento cuando nos reencontremos con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces es importante porque varios comentarios hablan precisamente de la importancia de la bioseguridad, la importancia de elementos de protección en las aulas de clase y en los establecimientos educativos que por supuesto es necesario tener en cuenta, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, doctor Idael. Las preguntas todas se encaminaban, o sobre todo los comentarios se encaminaban a felicitar por esa intervención, a rescatar
elementos de allí muy puntuales que nos sirven a nosotros en ese momento de reencontrarnos con los niños. Entonces, cómo poder llevar a cabo ese reencuentro para que sea exitoso, cómo poder llevar a cabo una línea de trabajo, plantear una línea de trabajo que efectivamente pues nos acerque más, ¿cierto?, a esos momentos. En cuanto a preguntas, por ahí varias, una de ellas hablaba precisamente de la importancia de pronto aclarar un poquito lo de la parte de la semipresencialidad, ¿cierto? En contraste con la alternancia, ya que en algunos establecimientos o en algunas entidades territoriales se está manejando el aspecto de alternancia como la situación en que unos niños se presenten unos días, mientras que otros se presenten otros días, ¿sí? Y entonces la cuestión de la semipresencialidad pues habla de una periodicidad en la cual todos los estudiantes pues se van a encontrar cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces es importante como aclarar esa parte allí. No sé si usted de pronto nos quiera ahondar un poquito más al respecto. No te entendí bien la pregunta, pues se oía entrecortado. Ok. Se refiere a tener en cuenta los conceptos de alternancia como tal y de semipresencialidad, ¿sí? Visto que la alternancia en algunas entidades territoriales se maneja como que en los días de la semana, ciertos estudiantes van el lunes, ciertos estudiantes van el martes, por ejemplo, ciertos estudiantes van el miércoles, y el concepto de semipresencialidad pues hacía referencia a que la misma cantidad de estudiantes se encontraban de manera periódica, ¿sí? Según los comentarios pues que manifestaba algún maestro allí. De pronto que usted nos pudiera profundizar un poquito más al respecto. Es posible que yo tenga un grupo de 40 estudiantes y por razones de seguridad, de bioseguridad, que como dije, eso lo manejan ustedes mejor que yo, se decida que mis 40 estudiantes van a ir 10 el lunes, 10 el martes, 10 el miércoles y 10 el jueves, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero cada subgrupo de estos de 10 va a estar presente un día y el resto va a estar de trabajo independiente. Luego, para cada subgrupo va a ser semipresencial también, porque digamos, si queremos ver la alternancia en el sentido de que alterno porque hoy vienen uno y mañana vienen otro, ¿sí? La alternancia tiene que ser vista también en el sentido de que una vez vienes y otra vez estás. Estoy alternando entre la parte presencial y la parte de aprendizaje autónomo. Y allí es donde hay que armonizar muy bien. Buscar esa armonía, esa relación indisoluble entre la acción presencial y la acción en aprendizaje autónomo. No estoy mirando la alternancia en el sentido de que hoy venga un niño y mañana venga otro, porque en definitiva el subgrupo que venga va a estar semipresencial, va a estar presencial un tiempo y quizás eso es una doble interpretación del concepto de alternancia, ¿sí? Verlo cómo alternan los subgrupos de estudiantes es una idea, pero la idea que yo estoy manejando más que esa es la idea que no tiene que ver con esa alternancia de los grupos, sino con la alternancia y la armonización. Por eso hablo de flexibilidad y armonización entre lo presencial y y el aprendizaje autónomo, para poderlo mirar desde el punto de vista didáctico, porque esa otra alternancia es administrativa. Hoy vienen 10, mañana otros 10 y después otros. Creo que se cortó allí. De vista que quería abordar era digamos, el didáctico, de verlo como estoy un tiempo presencial y el resto en trabajo de aprendizaje autónomo. Listo, doctor. Muchísimas gracias por aclararnos ese punto, ¿sí? Porque está entre las inquietudes que planteaban aquí, ¿sí? También nos hablan precisamente de la posibilidad de compartir, bueno, ya es algo ya de manejo, de compartir la presentación y de compartir el libro que usted amablemente nos ha referido. Frente a eso, para todas las personas que nos ven, la presentación y el libro, aquí en los comentarios, de pronto ingresan más tarde y en los comentarios van a ver un primer comentario arriba que va a estar fijado y allí va a haber una dirección de un drive donde ustedes pueden acceder y descargar la presentación con el permiso del doctor Idael
y el correspondiente libro que él también nos ha compartido para aquellos que lo consideren importante, ¿vale? Voy a dar en este momento paso al ingeniero Alexander para hacer un cierre allí. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que a partir de esta intervención suya les da luces frente a cómo repensarse y a cómo avanzar en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ingeniero. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues para finalizar, agradecerle al licenciado Idael por compartirnos todos estos conocimientos, por brindarnos esos conceptos y esas orientaciones puntuales frente a la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en estos tiempos de pandemia. Yo pienso que los elementos y las herramientas que usted nos ha socializado hoy van a ser de gran importancia en muchos procesos que nuestros directivos docentes y docentes en estos momentos están de alguna manera planeando y organizando para iniciar proceso de atención a estudiantes. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, licenciado Idael. Esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades, porque es una persona de un gran recorrido en el sector educativo y que tiene mucho por enseñarnos. Juan Carlos, frente a las preguntas que he visto ahí en el chat, pues inicialmente reitero, por el mismo link que ingresaron, es el canal de YouTube donde ustedes permanentemente pueden ver esta presentación y este video 1, 2, 3 veces, orientar a los compañeros docentes o a la comunidad educativa en general que quieran volver a escuchar estas orientaciones, lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Frente a las dudas que escuché allí frente al tema de alternancia, es de aclarar que en todas las entidades territoriales existen conformados unos comités municipales de alternancia, ¿sí? Estos comités están integrados por representantes, digamos, es decir, ahí hay representantes, hay un representante por padres de familia, hay un representante por estudiantes de las instituciones educativas, ¿sí? Hay representantes de los docentes y directivos docentes, hay representantes de la Secretaría de Educación y de otras secretarías de nuestra entidad territorial, ¿sí? La pasada semana, este comité tomó la decisión de iniciar procesos de alternancia en el mes de marzo, ¿sí? ¿Y por qué se tomó esa decisión? Porque el comité, dada la información que maneja, digamos que allí se recibe periódicamente información del comportamiento de la pandemia en nuestro municipio, ¿sí? Como todos saben, el comportamiento de la pandemia en estos momentos está en el pico más alto, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos allí un informe de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud Municipal, perdón, donde nos orientaba frente a que en estos momentos las posibilidades de iniciar atención a estudiantes de manera presencial, semipresencial o en alternancia, como lo quieran llamar, no estaban dadas, ¿sí? Entonces, por eso el comité tomó la decisión de esperar estos 2 meses, ¿sí? Y esperar, nos toca seguir monitoreando y que ellos nos sigan entregando información del comportamiento de la pandemia y esperar a finales de febrero y revisar nuevamente el tema, cómo estamos frente a la pandemia y el comportamiento de la misma. Y no solamente eso, también el tema de condiciones. Pues por eso es muy importante, les estoy socializando el tema porque dentro de ese comité representantes del sector educativo está el licenciado Luis Carlos Trujillo, que es el representante de todos los docentes. Está la licenciada Seyi Carabalí, que es la representante de los directivos docentes, ¿sí? Y hay otros representantes allí, y créanme que el comité está actuando de acuerdo a la información y todo lo que recibe. Y frente al tema de condiciones, lógicamente, el comité tiene un rol muy fundamental frente a la toma de decisiones frente al tema de los procesos de iniciar alternancia y la atención de estudiantes, ¿sí? Quería aclararles esa situación, ¿sí?
por las inquietudes que estaba viendo allí en el chat. De todas maneras, pues esto es un espacio y es un espacio netamente pedagógico de orientación, pero sin embargo, pues cabe de todas maneras aclararles todas estas dudas y situaciones y preocupaciones que tienen nuestros docentes y directivos docentes frente al tema. Bueno. Ok, muchísimas gracias. Dos cuestiones aquí que nos están preguntando. Doctor Hidalgo, por acá vi una pregunta, permítame. Pregunta por acá, ¿quiere saber cómo organizar el trabajo con aquellos estudiantes que no van a asistir de manera presencial frente a los que sí van? ¿Sí? ¿Alguna recomendación de pronto puntual? Sí, hay estudiantes que no van a asistir de manera presencial, ellos van a seguir como venían de forma remota, pero aún así, aunque sea solamente de forma remota, no hablaríamos de ese momento de clase presencial. Las exigencias que hemos planteado para las guías, la base orientadora de la acción, es que muchas veces uno observa que el docente se conecta con los estudiantes donde hay la posibilidad de conectarse por internet, y lo que hace en ese turno de clase es dar una clase como si estuviera en el salón de clase. El centro del trabajo se ocupa es de transmitir una serie de conocimientos a los estudiantes. Y uno ve que poco tiempo se dedica a orientar, a crear bases orientadoras de las acciones. Yo diría que aunque el estudiante esté de aprendizaje autónomo, cuando el docente interactúa con él por el medio que sea, los dos componentes fundamentales son el lograr una buena motivación, una buena orientación de la actividad y el realizar el seguimiento a esa actividad de aprendizaje. Pero hay que dar una buena orientación para que el estudiante pueda aprender realmente de manera autónoma. No es que el estudiante está en su casa aprendiendo, ¿sí? Pero aprendiendo solamente lo que yo le voy a transmitir en una hora de clase. Yo no puedo sentar a un estudiante en su casa porque además no tengo el control, ¿sí? Necesario para eso. Sentar a un estudiante en la casa desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde a darle un turno de clase de matemáticas, después uno de ciencias naturales, después uno de lenguaje, porque eso así no funciona. Tienen que ser actividades integradoras. Los estudiantes tienen que poder manejar su tiempo y debo tener preciso unos tiempos con él para encontrarme, para reorientar, para precisar orientaciones, para ver control, como también puedo tener un encuentro para aclararle las dudas que tengan, pero no puedo en esa modalidad de enseñanza preparar una clase para venir a construir hoy el concepto de trapecio, ¿no? Recuerden que lo fundamental es enseñar al estudiante a aprender, enseñarlo a estudiar de manera independiente, tener una buena base orientadora que le permita a él trabajar con los materiales y los recursos, y mi función como facilitador es la de orientar y hacerle seguimiento al proceso. Por supuesto, aclararle las dudas que tengan los estudiantes, eso sí, es vital hacerlo, pero no es la clase presencial la que voy a darle ahora a través de un computador. Listo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctor Idael. Ya se compartieron allí los enlaces para que puedan acceder a la presentación, ¿vale? Recuerden que algo que ya mencionó el ingeniero Alexander, y es que pueden acceder a esta presentación, a este taller en el momento en que lo deseen. El enlace por el cual ustedes ingresaron ahorita, ese enlace queda activo allí. En cualquier momento pueden ingresar, pueden compartir la presentación con quien ustedes gusten, ¿vale? Bueno, listo, ingeniero Alexander. Yo creo que ya damos entonces por terminado este espacio. Alexander, ¿nos escuchas? Sí, tengo un problemita aquí con él, pero sí, los escucho. Bueno, ¿algo más que desees comentar o ya damos por terminado el espacio? No, damos por finalizado el encuentro, deseándoles que tengan un muy buen día y sobre todo agradeciéndoles el compromiso y la labor tan enorme que hacen nuestros directivos docentes y docentes en este momento de pandemia por garantizar la educación de nuestros niños y niñas, ¿sí? Entonces, muy buenos días para todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme Hasta para luego. todos ustedes, para quienes nos ven y para el ingeniero Alexander y nuestro formador Idael Guillermo. Feliz día para todos. Hasta luego.